Según San Mateo, su capítulo 14. Hoy tendremos una palabra poderosa en este texto bíblico que Dios trae hoy a la casa. Sé que este mensaje es de gran bendición para cada uno de los que se encuentran en este lugar. Mateo capítulo 14, desde el verso 22 hasta el verso 33, Mateo 14, verso 22 hasta el 33. Yo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, repita conmigo, despedía a la multitud. Despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Repita conmigo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se le calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que él dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que tocaron quedaron sanos. Gracias a Dios por tu palabra. Porque son benditas, son fieles, son verdaderas, Señor. Prepara, Señor, cada corazón en esta hora, Dios, para recibir la palabra que tú traes. En el nombre de Jesús. Se puede sentar, que se puede acomodar allí. Y quiero predicar bajo el título o tema: avanzando en medio de la tempestad. Avanzando en medio de la tempestad. Aleluya. Estuvimos orando a Dios, pidiendo a Dios una palabra para hoy. Y esta fue la palabra que Dios trajo. Y este es el tema que Dios quiere en el cual nosotros nos enfoquemos en esta mañana. ¿Por qué? Porque es necesario que usted conozca acerca de esta palabra que quiere decir avanzar. Porque muchas veces estamos en un lugar, pero no tenemos el conocimiento acerca de qué es lo que estamos haciendo en el lugar en el que nosotros nos encontramos. Muchas veces nos quedamos estáticos en un lugar y no corremos hacia adelante, pero tampoco recorremos hacia atrás, sino que nos quedamos estancados en un lugar. ¿Por qué? Porque nadie nos dijo a nosotros que era el momento de nosotros avanzar. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos y nos acomodamos en un lugar en el cual entendemos que estamos cómodos. Pero no, Dios no quiere que nosotros siempre estemos cómodos. Llega un momento donde Dios nos dice: es tiempo de que tú avances, es tiempo de que tú des un paso hacia adelante. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de avanzar, no solo significa avanzar hacia el destino, sino que significa
significa evitar peligros. Bendito sea el nombre de Dios, porque muchas veces estamos en un lugar y estamos cómodos, pero ese lugar de comodidad es un lugar donde recorremos muchos peligros, donde atravesaremos dificultades, no dificultades de las cuales Dios permite que lleguen, sino porque es que el lugar en el que estamos no es el lugar que Dios quiere para nosotros. Hay lugares que llegaremos, pero no llegaremos a esos lugares para estar permanente. No. Hay momentos que estaremos en lugares, pero es un lugar específico, en un tiempo específico, donde Dios obrará de manera especial. Mantenerse en el camino correcto es avanzar. Pero ¿cómo nos vamos a mantener en ese camino correcto? Cuando estamos conectados a Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, entenderemos que en ese momento de avance enfrentaremos circunstancias, enfrentaremos situaciones difíciles, enfrentaremos procesos, enfrentaremos un sinnúmero de cosas, las cuales llegarán a través del avance. Ahora, ¿en medio de qué es que vamos a avanzar? En medio de la prueba, en medio del proceso, en medio de la dificultad. Porque cuando hablamos de tormenta, estamos hablando de tempestad, estamos hablando de tormenta grande, especialmente marina, una tormenta marina, bendito sea el nombre de Dios, con vientos extraordinarios, vientos grandes, bendito sea el nombre del Señor, que están dispuestos a derribar tu barca. Oh, gloria a Dios para siempre. Pero yo vengo a hablar como una iglesia que entiende que Jesús es nuestro capitán, y si Él es nuestro capitán, Él es el que está guiando, aleluya. Y por más viento que lleguen, por más horas que lleguen, tú necesitas seguir conectado a Dios. No te puedes distraer, no te puedes enfocar, porque Él es el capitán. Y hay varios puntos los cuales yo quiero tocar en esta mañana. ¿Para qué sirve la tempestad? Y esa tempestad servirá porque es una oportunidad para crecer espiritualmente y conocer a Jesús. Porque si todo te va como viento en popa, como dicen por ahí, tú vas a querer depender de ti mismo y te olvidarás que en el lugar en el que te encuentras fue Dios quien te puso. Entonces es necesario que muchas veces lleguen esas tempestades para hacerte entender que necesitas acercarte cada día más a Dios que te llamó. Un momento de dolor y desesperación que se debe soportar hasta que llegue el tiempo de felicidad. ¿Me explico? Ese momento de dolor es necesario soportarlo, es necesario aguantarlo. ¿Para qué? Para poder disfrutar de la felicidad que Cristo nos brinda. O sea, pastora, que en este momento de dolor en el cual atravesamos aquí en la tierra, no es nada comparado con la gloria venidera cuando Jesús descienda y nos lleve al paraíso, aquel lugar eterno. Entonces vale la pena aguantar, vale la pena soportar, vale la pena seguir avanzando hasta llegar a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Jesús. Jesús es nuestra meta. Porque cuando Él regrese, Él nos pondrá una corona de la salvación. Yo no sé cuánto están dispuestos a esperar ese momento. Yo no sé cuánto están anhelando ese momento. Aleluya. Punto 3. Una oportunidad para ver
una nueva faceta de la gloria de Dios. O sea, el proceso, las circunstancias difíciles que usted y yo atravesamos en el día a día es una faceta para mostrarnos a nosotros la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted clame a Dios, Dios irá en su auxilio. Y cuando Él va en su auxilio, Él te muestra su gloria, que era necesario que atravesara por la situación que tú estás atravesando. ¿Para qué? Para Él glorificarse en medio de eso. En medio del dolor Dios se glorifica. En medio de la escasez Dios se glorifica. En medio del llanto Dios se glorifica. En medio de cada etapa de tu vida Dios se glorifica, iglesia. Entonces es importante nosotros poder entender estos puntos para nosotros poder entender el mensaje. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar ¿dónde? En la barca. Pero en estos tiempos hay personas que están fuera de la barca. Y usted se preguntará, ¿cómo así, varón? Juan Luis, hay muchos que creen y entienden que porque están en las cuatro paredes están dentro de la barca. Ojo con esto, iglesia. El que estemos dentro de este templo, de estas cuatro paredes, no quiere decir que nosotros estamos dentro de la barca o en medio. Por eso Jesús en este escenario le dice, entren en la barca. Entren. En lo que ustedes entran, yo estaré despidiendo a la multitud. ¿Por qué? Porque no todos podrán entrar dentro de la barca. Alguien necesita entender esto que le estoy diciendo. No todos tendrán el privilegio de entrar en la barca, porque en la barca solamente entrarán, ¿tú sabes quiénes? Los que obedecen, los que entienden que Jesús le dijo, entren en la barca, y ellos dijeron, el maestro dijo que entremos en la barca, por tal razón yo voy a entrar en la barca, porque en la barca algo yo voy a conocer. En la barca Dios se va a manifestar. En la barca Jesús hará milagros. Ahora, algo aconteció. Para él entrar en la barca e ir delante de él, ¿a dónde? A la otra ribera. O sea, no se van a quedar en un solo lugar, Luis. Necesitaban ir a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, ahora algo aconteció después que Jesús despide a la multitud. Escucha bien, iglesia. Despedida la multitud, subió al monte Pastora a orar aparte. Y hay personas que solamente oran cuando están en el templo, en grupo, en coro. ¿Sabes por qué, Juan? Porque hay personas como los pentecotillas, arrecotado de adoración del otro, arrecotado de lo que Dios manifiesta a través del otro. Desde que ven un mover, ellos se envuelven en ese mover. Aquí está Dios. Pero cuando están solos, no conquistan ese mover, porque son personas que dependen de otro. Pero Dios no quiere que tú dependas de otro, iglesia. Dios quiere que tú dependas de Él, que tú te encierres en tu habitación a sola también, a orar, a conquistar la presencia de Dios, a tener intimidad con Dios. No que tú dependas de fulano, no que tú dependas de Perenceo, no que tú dependas de Sutaneo.
que ores por mí. No más bueno que así. Y tú allí, como un perezoso durmiendo. Gente que se levantan a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, y se acotaron al día anterior a las 9 de la noche. Y están esperando que otro ore por él. Y tú, cuando vas a orar, varón, sierva, cuando tú te vas a meter en esa dimensión, su nombre se puso en serio. Gracias a Dios que aquí no hay de eso. Así me decía mi pastor Máximo. Sigo. Para estar, ¿no?, orando allí, ¿verdad? Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Está bien? Él estaba orando. Él envió a los discípulos: entren en la barca y comiencen a navegar. Comiencen allí, porque es necesario que lleguen a la otra orilla. Entre tanto, yo estaré aquí apartado orando. Cuando tú te pones de acuerdo primero con Dios, oye, iglesia, primero te pones de acuerdo con Dios, te pones de acuerdo con las personas que tú guías, y cuando esas personas están en tu misión, en la misión que Dios te entregó, esas personas van a obedecer lo que tú le estás diciendo. Ahora, cuando ellos entran en la barca, que comienzan a navegar allí, y tú estás conectado con el Padre está preparando el terreno contigo, dándote a entender a ti que tú tienes la potestad, que tú tienes la autoridad, que no van a naufragar, que la barca no será derribada, que tu casa se mantendrá firme, que nada ni nadie podrá tocarlo, porque ustedes dependen del Dios que todo lo puede, del Dios que resuelve los problemas, del Dios que suple nuestras necesidades, del Dios que restaura, del Dios que sana, del Dios que liberta, del Dios que transforma, del gran yo soy, del Shaddai, del Elohim, del gran yo soy, el que todo lo puede. Entonces, cuando tú entiendes este concepto, tú dices: yo no envié a él, pero sé que Dios tiene el control. Y cuando tú entiendes que Dios tiene el control, tú entiendes que no se trata de ti. Porque hay otro problema, hijo Luis, que hay personas que creen que los milagros suceden por ellos. No se trata de ti, se trata del que nos llamó, se trata de Dios. Sigo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Porque hay vientos que vendrán contrarios, y Dios va a permitir que esos vientos lleguen contrarios, para hacerte entender a ti que aunque tú estés remando, navegando mal adentro, y te está yendo como viento en popa, no se trata de ti, porque te acomodaste, porque te ha llegado la abundancia, te acomodaste porque la despensa está llena, te acomodaste porque disfruta de una buena salud. Dios permitirá que llegue el viento contrario para sacarte del confort, para sacarte de la comodidad, para que tú clames al cielo y tú vuelvas a conectarte al cielo, porque hubieron personas que se creían que ya ellos lo tenían todo, ya ellos no tenían que seguir orando, ya ellos no tenían que seguir clamando, ya ellos no tenían que seguir dependiendo de Dios, sino que aprendieron a depender de sí mismo. Y cuando tú aprendes a depender de sí mismo, te aparta de Dios, aleluya, y Dios utilizará herramientas. ¿Para qué? Para activarte, hacerte entender que tienes que volver a conectarte con el Dios que te llamó. La barca está adentro, pero el viento es contrario ahora, y
Y esos vientos contrarios están indicando de que algo malo puede acontecer, Juan Luis. Ahora, Jesús se quedó parado, orando al Padre. Ahora Jesús tiene que ir donde ellos, hermanos. Pero no hay otra barca, porque ellos se fueron en la barca. ¿Y cómo va a llegar Jesús donde ellos? Porque hay que llegar donde ellos están. Porque ellos van a pasar por una situación, o están pasando por una situación que solo Jesús tiene la solución. Jesús comenzó a caminar sobre el agua. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención. Y es que cuando Jesús comienza a caminar sobre el agua, que ellos ven aquello, un hombre caminando sobre las aguas en medio de un viento contrario. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Las aguas no estaban calmadas, y como las aguas no estaban calmadas, yo estoy mirando a alguien que está caminando por encima del agua, donde nosotros estamos a punto de que esta barca sea naufragada. Pero hay alguien que yo lo estoy mirando, que viene en medio de esa tempestad, en medio de ese viento contrario. Y cuando ellos ven eso, en vez de llover solución, ellos están mirando más problemas, porque ahora ellos están mirando un fantasma. Escucha bien que escenario: viento contrario. Me imagino las olas como estaban azotando esa barca. Y ahora ellos están mirando un fantasma, Lord Luis, aleluya, alma, adora a Dios. Es que cuando tú estás desconectado de Dios, tú vas a ver muchísimas cosas. Por eso te digo ahorita que aunque estemos dentro de la iglesia, no necesariamente quiere decir que estemos dentro de la barca, porque ellos estaban con Jesús, pero no sabían la conexión que tenía Jesús con Dios todavía, porque hubo algo que a ellos lo intimidó. ¿Y qué fue que lo intimidó? Lo que estaba aconteciendo en la barca, y ahora estamos mirando un fantasma. Pero alguien que está conectado con Dios 24/7 y haciendo la voluntad de Dios, no se puede intimidar en un momento como esto ahora. A ellos había que enseñarle algo. ¿Y que había que enseñarle? Que hubo alguien llamado Pedro que dijo: pero venga, acá hay un fantasma. Y cuando Jesús dice: no, soy yo, Jesús, soy yo su solución, soy yo el que lo vine a salvar de esta situación. Pero me llama algo la atención. Pregúnteme qué. Poderoso. Todo el mundo habla mal de Pedro, querido, porque Pedro se está hundiendo. Pero el único que tuvo valor de bajar de la barca fue. Y los otros, ¿por qué no bajaron? El único que se atrevió a decirle: si tú eres Jesús, permite que yo vaya donde ti. ¿Por qué nosotros no dijeron lo mismo? Es fácil criticarlo ahora, Pedro, pero tú que estás en el escenario allí, tú te atreves a bajar de esa barca, como él se atrevió. Y algo más profundo que me voy a atrever a decirte ahora. No, yo se lo voy a decir a Wilmer, cuando tú agarras una piedra y tú la echas en una cubeta, ¿qué pasa con la piedra? Se hunde. La piedra se hunde la piedra. Levántame la mano, que dicen que la piedra se hunde. Aleluya. ¿Usted sabe que hay piedras que no se hunden? También. Están como así. Todas se hunden, dice mi hermano Luis Emilio. Yo conozco una piedra que no se hunde. La Biblia me dice que Jesús es la roca inconmovible. Y yo vi una roca caminando sobre la
las aguas, y esa roca le está diciendo a Pedro: Pedro, ven a mí, Pedro. Hay alguien que necesita entender esto, es que para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. La única piedra que puede flotar se llama nuestro amado, al que la iglesia está esperando. Yo no sé si tú estás esperando ese amado, pero yo estoy aquí preparado, esperando a mi amado. Que venga la situación que venga la tormenta que venga la tempestad que venga. Porque todo eso yo estoy esperando. Jesús. ¿Cuántos están esperando a Jesús? Dale ese aplauso fuerte al amado. Sí, porque es más silencio. Habla de Pedro, que Pedro se hundió, pero antes de hundirse también caminó. Él venía caminando. Si eres tú, permite que yo vaya a ti. Eso dijo. Pero los fuertes vientos lo turbaron y comenzó a hundirse. ¿A cuánto no le ha pasado que han dudado de cosas que Dios tiene que entregar? Y ha llegado la duda y te ha visitado. Pero en medio de esa duda, Dios envía a alguien a darte una palabra de fe y de fortaleza. Y fue lo que Jesús hizo con Pedro. Y aunque le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios no permitió que les hundiera. Dice que Jesús asió la mano y lo tomó, y juntos subieron a la barca. Y cuando subieron los dos juntos a la barca, dice que las olas se detuvieron, el viento se detuvo, la tempestad se detuvo. Algo que tú necesitas entender, iglesia, era que dentro de la barca hacía falta Jesús. En la barca faltaba Jesús. Alguien necesita entender que si Jesús falta en tu vida, es que si falta Jesús en tu vida, tendrás dificultades y no tendrás quien te socorra. Por eso, desde que Jesús hace acto de presencia dentro de la barca, todo se controla, todo se pone normal. Al único que aún el mal y los vientos le obedecen. Da un aplauso al Rey. Iglesia, tienes que entrar en la barca y tienes que ir al otro lado. Iglesia, aprenda a depender de Dios y no de la gente. Cierra tus oídos a esas voces extrañas que quieren detener el propósito de Dios sobre tu vida. Tienes que vivir una vida conectado a Dios que te llamó. Estamos viviendo unos tiempos donde no solamente los inconversos, aún muchos cristianos están sirviendo de piedra de tropiezo. Escucha bien, iglesia. Personas que tendrán apariencia de piedad, como dice Pablo, pero son lobos rapaces. Muchos que andan metiendo el pie al otro para que se caiga y detenerlo. Otros que están apuntando a tu fracaso, porque hoy se
principio de la vitrina lo dice. Que yo soy el que porto la unción y tú no. Pero eso que tú ves, que está en esa ola, llega un momento en el que desaparecen y tú no vuelves a saber más de ellos, porque son efímeros. Ahora, lo que son como el monte de Sión no se mueven, sino que permanecen para siempre. Aquellos que tienen a Jesús dentro de su corazón, que hacen la voluntad de Dios, por más pie que le metan, Dios levantará tus pies para que tus pies no tropiecen. Caerá a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y no es que te lo está diciendo Henry Amaro, te lo está diciendo la Biblia, la palabra. La enfermedad llegará para detenerte. La dificultad llegará para detenerte. Pero procura que cuando tú haces esas cosas te visiten, tú tengas a Jesús en tu corazón. Porque antes de llegarte a ti, en Job se nos enseñó que primero él va del Padre a pedirle perdón, a ver si puede zarandearte o puede tocar tu carne. Y si el Padre no le delega ese permiso, el enemigo no puede hacer nada. Porque es cierto, escucha bien, porque hay gente que cree que el enemigo no tiene poder. ¿Sabes eso? Que hay evangélicos que creen que el enemigo no tiene, sí, el enemigo tiene poder. Ahora es ilimitado. Y tiene que regirse por lo que Dios determina. Si Dios dice no me puedes tocar a Jehová, no puede tocar a Jehová. Y puede andarle por detrás, por un lado, por todo, pero no puede tocar. Porque lo que sale de la boca de Dios se respeta y se obedece. Por eso es que usted y yo cada día más necesitamos alimentarnos más con su palabra, para poder entender cada concepto, cada significado y cada situación de la que nosotros enfrentamos a diario. Estos tiempos son tiempos donde hay una ola de competencia, pero tú y yo no podemos caer en eso. Tú y yo necesitamos guardarnos para Dios, no para la competencia. Por eso muchas veces, como creyentes, necesitamos agarrar la sabiduría y decir: voy a cerrar mis oídos a estas cosas que están diciendo, porque la palabra te dice que cuando digan algo de ti mintiendo, que te goce y que te alegra. Pero si tú prestas tus oídos a esas voces extrañas, eso que están diciendo, ¿tú sabes qué va a pasar contigo? Te vas a desenfocar del propósito. Los discípulos obedecieron, porque Jesús le dijo: entre a la barca. Y yo te pregunto, ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Entraste a la barca? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿A qué te llamó Dios? ¿Y qué estás haciendo? Dios te llamó a ocupar una silla en una iglesia. Ese es el trabajo que Dios te entregó. ¿Vas a pasar a la otra ribera sentado en la silla? ¿O vas a accionar? Porque hay personas
que tienen tanta fe que ellos se sientan aquí, anuncian un ciclón y ven que se comienzan a ir esos sitios que están ahí, perdón. Y la fe de ellos es tan grande que ellos dicen: yo me voy a quedar aquí, no me va a pasar nada. Pero los profesionales en la materia informan por la noticia y dicen que no estén en lugares vulnerables. Pero esa persona tiene un lugar cerca donde puede ir a refugiarse. Pero ellos dicen: yo solamente escucho la voz de Dios. Pero la voz de Dios nos enseñó a nosotros como creyentes que tenemos que respetar las leyes terrenales. ¿O no es la palabra que lo dice? ¿Y la palabra qué? ¿No es palabra de Dios? La Biblia no es palabra de Dios. Entonces, la voz de Dios nos dice que respetemos las leyes terrenales. Pero entonces de repente el ciclón se pone más fuerte, se lleva el techo, le cae una pared encima. Dios te abandonó. Dios me dejó solo. Así lo quiso Dios. Así lo quiso Dios. Y los familiares dijeron: ay, ¿por qué a él? 20 años dentro de la iglesia sirviéndote. No escuchó la voz de Dios. Desobediencia. Desobedeció. Tus hermanos, nosotros necesitamos guardar la palabra. No podemos ser fanáticos. Siempre voy a enfatizar en eso. No podemos ser fanáticos porque perdemos la cordura, perdemos la conexión con Dios, perdemos la empatía, perdemos el amor al prójimo y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, como lo dice la Biblia. Cuando tú guardas la palabra, tú entiendes que hay autoridades terrenales y nosotros necesitamos someternos. Que Dios está por encima de todo. Sí, 100% de acuerdo. Pero tú tienes que tener mucha cuenta con Dios me dijo. Yo he visto mucho de que Dios me dijo. Ya andan allá afuera ya. Hace tiempo se apartaron de Dios porque Dios no fue que se lo dijo. Ese Dios me dijo, hermano, examínelo bien, analícelo y trate de digerirlo. Pero usted sabe cómo usted va a hacer eso: conectado a la presencia y conectado a la palabra. Dentro de la barca. Dentro de la barca. Si usted está fuera de la barca, entre. Escuche bien, si estás fuera de la barca, entra a la barca ahora. Hoy. Y mira que está doblado. Entra hoy. Porque Jesús está en el asunto de que seas salvo tú y tu casa. Jesús está en el asunto de librarte de esa tempestad. Jesús está en el asunto de entregarte la vida eterna. Jesús está en el asunto de que tus hijos, tu esposo, tu esposa le sirvan a Dios. Jesús está en el asunto de que nosotros seamos prosperados, tanto material, física y espiritualmente. Pero procura primero lo espiritual, porque ahí está el problema. Muchas veces procuramos más lo material
que lo espiritual. Entonces, pastora, llega lo material y nos aleja más todavía de lo de Dios. Y Dios quiere que anhelemos lo espiritual. ¿Sabe por qué? Todo esto que usted ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, lo espiritual es más real que esto. Es más real, iglesia. Esto es una fotocopia del original. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, tú y yo necesitamos anhelar tener nuestros ojos espirituales abiertos. Porque cuando llega la tempestad, tú entiendes. Se lo voy a decir a mi hermano de la mano. Cuando nuestros ojos espirituales están abiertos, hermano, y llega la tempestad, llega la situación difícil, decimos como dice Pablo: para mí, si sé que mi nombre está inscrito allá, si estoy hablando correcto, sé que vivir es Cristo. Ahora, el morir es ganancia. Entonces que venga la tempestad que quiera venir, porque si yo muero, si yo parto de este mundo, yo gané, y me gané la vida eterna, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá angustia, no habrá proceso, no habrá malicia del diablo, no habrá chisme, no habrá murmuración, no habrá odio, no habrá rencor. Solamente estaremos todos adorando al que vive por los siglos de los siglos, al que vive por los siglos de los siglos. Ponte sobre tus pies, iglesia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Ah, siente cómo se mueve nuestro amado en esta casa. Aleluya. Yo no sé si tú has podido disfrutar de su presencia en esta hora. Padre, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Ah, síguete paseando con libertad en esta casa, Dios. Oh, te adoramos. Te adoramos. El proceso no es para muerte, iglesia. Voy a suplir lo que haga falta, dice Dios. Prepárate, prepárate. Porque yo enviaré aún a los cuervos a que te alimenten. Prepárate, prepárate, te dice Dios. Gente turbada porque no hay alimento. Gente turbada porque no tiene dinero. Y Dios te dice: ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Recibe lo que Dios te tiene en esta mañana. Padre, llena estos corazones. Hay un mover de Dios ahora. Siente